pues era un ejercicio general que pues es obvio, pues en esa concepción general con la que estábamos trabajando ayer, pues teníamos una, una serie de elementos de esa estructura de desglose, pues que normalmente se presentan en un proyecto, algunos que eran muy específicos, que se pueden presentar o no se pueden presentar dependiendo del proyecto. En fin, ¿no? Uno, pues podía ayer hacer una lista bastante grande de ítems, lo que nos alcanzó el tiempo, pues lo hicimos. Pero no cabe duda, pues que la estructura de trabajo sale de la información puntual del proyecto que podemos tener en los planos mismos del proyecto y y en los otros elementos del diseño y de las especificaciones, ¿no es cierto? Esa es la información que necesitamos para definir bien la estructura de desglose. Entonces, sí, algunas cosas de las que pusimos ayer no van en todos los proyectos, hay otras que sí, habría muchas que se nos quedaron ahí pero definitivamente la estructura de desglose del trabajo la vamos haciendo a partir de un proceso, pues, juicioso, de un proceso organizado, en donde vamos definiendo cuáles son las partes que constituyen el proyecto y cómo pues, vamos haciendo para volver más detalladas esas partes, con el fin, la finalidad de la estructura de desglose es tener un detalle de las actividades que nos permita mejorar la labor de administración del proyecto. Esa es en últimas la finalidad. Decíamos ayer, ¿hasta dónde llega su desglose? Hasta donde usted considere que es conveniente para su administración. Pero yo tengo una referencia para lo que recomiendo aquí en clase, es que pues mucho del trabajo que hacemos los ingenieros civiles lo hacemos a través de proyectos de obra pública, ¿no es cierto? Por el tamaño de los proyectos, por los costos. Pues por supuesto que también hacemos mucho trabajo para personas particulares y todo eso, nuestros propios proyectos, en fin, ¿no? Pero un buen volumen del trabajo del ingeniero civil se hace a través de los proyectos de obra pública. Ahora, el asunto con los proyectos de obra pública, pues que ya estamos utilizando recursos públicos, recursos de todo del Tesoro Nacional, por los cuales tenemos que responder estrictamente, ¿no es cierto? Pues eso lo dice nuestra ética profesional, o sea, tenemos que ser eficaces y eficientes en el manejo de esos recursos, estar en condiciones de rendir cuentas precisas, claras, oportunas sobre el uso de esos recursos. Y si eso no fuera suficiente, pues tener en cuenta que hay muchos ojos encima de nosotros en esos proyectos. Ayer decíamos la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, las Veedurías Ciudadanas y bueno, qué sé yo. Creo que si nos ponemos a sacar la lista van a salir como, qué sé yo, 6 o 7 organismos que de una u otra forma, pues ejercen vigilancia sobre el proyecto.
De modo que si no es suficiente con nuestro propósito ético como profesionales de darle eficiencia y eficacia al manejo de los recursos públicos, pues vamos a tener encima entidades de vigilancia. Bueno, ¿y qué, en cuanto a lo que estamos hablando de eso, qué tiene que ver? Que entre más detallemos, entre más lleguemos a los últimos niveles de desglose, pues más facilidad vamos a tener para ese manejo, ¿no? De hecho, casi todos los contratos se hacen con estimativos de costos que van al nivel de análisis de precios unitarios, ¿cierto? Y con programas de trabajo que se hacen con base en diagramas de redes. De modo que eso también nos obliga a detallar mucho o hacer con mucho detalle el desglose de la estructura de desglose del trabajo. Bueno, dicho eso, complemento lo que dijimos ayer con un elemento adicional en la estructura de desglose para nuestros proyectos de ingeniería, para nuestros proyectos de construcción, y es que aparte de tener el listado de actividades, necesitamos tener la cantidad de cada una de esas actividades, ¿no es cierto? Nuestras actividades son muy concretas, a diferencia de otros proyectos, por ejemplo, el ejemplo que veíamos el otro día de la planificación de una conferencia anual, pues decíamos mandar invitaciones y bueno, listo, mandar invitaciones era eso y hasta ahí llegaba el nivel de desglose, ¿cierto? Pero acá en los proyectos de construcción necesitamos niveles de detalle grandes, o sea, si decimos vamos a hacer vigas de cimentación, ahí no se puede quedar el cuento, ¿cierto? Vamos a hacer vigas de cimentación de 20 por 30 en concreto reforzado y en la cantidad de 50 metros lineales, ¿cierto? Allí ya tenemos información precisa que nos va a permitir pues hacer la red de programación y los estimativos de costos a nivel de análisis de precios unitarios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que ayer hicimos era un poquito el listado de actividades y hoy vamos a pensar solamente a decirlo porque pues las cantidades salen de los planos y no estamos trabajando sobre ellos, a decir que necesitamos definir las cantidades de obra y para definir las cantidades de obra, escoger unidades de medida adecuadas, ¿sí? Entonces yo me voy a ver si utilizo lo que hicimos en la clase de ayer. Si no, miramos este tablerito aquí donde tengo unas cosas que hice hace un ratico con los del otro grupo, que no pude compartir pantalla, sino que me tocó utilizar el tablero. Voy a tratar de hacer esto en un Excel y si no, nos remitimos a este tablerito. Ténganme un tricito de paciencia, por favor. Creo que no voy a tener problema. Ahí está. Entonces, esto fue lo que hicimos ayer. Todo el listado de actividades, no, pues todo no, hasta donde llegamos. Ahí estaba hasta un cuarto nivel de desglose, pues, qué sé yo, habrá ítems que salgan en un quinto nivel de desglose, y eso sí ya depende
de los casos concretos. Pero vamos a hablar un poquito vamos a hablar un poquito de la medición de las cantidades de obra, ¿cierto? Entonces, doctor Benavides, ¿cómo le va? O esta información que yo estoy planeando allí, ¿cierto? ¿Cómo lo organizamos? Entonces, ayer decíamos que el primer capítulo de esto eran las obras preliminares, ¿de acuerdo? Las obras preliminares, ese era el primer capítulo y dentro de ese primer capítulo nosotros habíamos hablado de un ítem, si no la localización y el replanteo de topografía que tenemos que hacer a través del proyecto en los niveles, o sea, las alturas. Eso es lo que le llamamos. Es un trabajo de topografía que por lo general lo hacemos sobre una superficie definida, ¿cierto? El lote del que disponemos para nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es la unidad de medida que podemos utilizar para la localización y el replanteo? Pues seguramente vamos a estar hablando de metros cuadrados, ¿no es cierto? El área sobre la que hacemos el trabajo topográfico. ¿Está bien? Si tienen preguntas que vayan surgiendo en la medida en que voy haciendo esta pequeña exposición. Entonces, ¿cuál es la cantidad de esto? Indudablemente la cantidad va a tener que salir de planos. De eso no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro proyecto tiene, no sé, está definido en un área de 60 por 40, eh, la cantidad de metros cuadrados, la cantidad del lote sobre el que voy a trabajar, pues será 2.400, ¿cierto? ¿Está bien? Bueno, si van surgiendo preguntas, por favor, o las dudas lo que no quede claro. En fin, la localización y el replanteo. Dijimos que un segundo ítem era, bueno, seguramente lo pusimos el descapote, o sea, el retiro de la capa vegetal. Sí. Entonces, ¿cuánto es la cuánto es la capa vegetal que se retira de un proyecto de estos? Pues será el área del trabajo del proyecto multiplicado por la altura de la capa vegetal que tenemos que retirar, ¿cierto? De manera que una unidad adecuada para medir eso sería el metro cúbico, ¿cierto? ¿Y cuántos metros cúbicos nos darían por ahí? Bueno, no sé, 2.400 es el área sobre la que replanteamos nuestro proyecto. Y si descapotamos esa área en un espesor de, no sé, 10 centímetros, por ejemplo, entonces estaríamos hablando de 240 metros cúbicos para ese descapote. ¿De acuerdo?
Existe otra posibilidad para medir esto. Si yo encuentro que, que la capa vegetal es uniforme dentro del tamaño del lote, que es muy normal en un proyecto común, es muy normal que en un área de 2.400 metros cuadrados de superficie, pues no haya variaciones significativas en la conformación de esas capas, ¿no? Entonces yo podría, miren que esto es una alternativa a ese cálculo que lo hice, yo podría decir que defino el descapote en una altura de 10 centímetros, ¿de acuerdo? Y entonces, si ya tengo definida la altura, la unidad de medida sería el metro cuadrado y la cantidad, los 2.400 metros cuadrados de esa superficie. ¿Sí soy claro en esto? ¿Sí? En este sentido de que si yo defino el espesor de la capa vegetal, puedo usar la unidad de medida metro cuadrado. Y si yo veo que hay variación, que el lote es irregular o cualquier situación que lo amerite, entonces, ¿qué hago? No definir la altura, establecer el metro cúbico como unidad provisional de medida y una altura promedio, establecer que provisionalmente son 240 metros cúbicos de descapote. Y lo digo provisionalmente porque es posible que a la hora de la ejecución del trabajo encontremos que son más o que son menos los metros cúbicos de descapote. ¿De acuerdo? Eso es muy frecuente en construcción, que pues no tengamos toda la precisión en las cantidades de medida desde el principio. Seguramente a la hora de hacer algunas prospecciones vamos definiendo un poco más en detalle o en últimas a la hora de la ejecución tendríamos la realidad de lo que apareció en el terreno y, y la confrontación que nosotros podemos hacer de nuestra estimación en planos, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Sí, ingeniero. Bueno, un tercer ítem que habíamos mencionado son las instalaciones provisionales. Las instalaciones provisionales que posiblemente tengan un desglose adicional, por ejemplo, el 131, que sería suministro de energía eléctrica, ¿sí? Y el 132, que sería el suministro de agua, de agua para la construcción. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa con estas instalaciones provisionales? Que esto no lo definimos en el plano, esto no lo definimos como una medida. Sí, pues me toqué con los planos y los detalles del proyecto a Sedenar y negociar con ellos eh, una tarifa mensual o un coste global mensual para que me suministren energía eléctrica, o sea, para que me dejen hacer una conexión con instalación de medidor o sin él, normalmente sin medidor, ¿no? Y lo mismo para el agua. También nos tocaría ir a Empopasto y decirles, bueno, tengo este proyecto, necesito el suministro de agua, me permiten hacer una derivación provisional mientras dure el proyecto
y me establecen un costo. De modo que como esto no podemos medirlo en planos, ¿no? Tenemos que hacer una apreciación global, ¿no? Así le ponemos, una apreciación global y qué sé yo, 1.200.000, pues que nos cobre ese denar, o sea, la negociación que hagamos. Lo mismo para el caso del agua, una apreciación global y, digamos, una definición global y lo que Empopasto nos define como costo de esa instalación provisional que nos dan, ¿cierto? ¿No? Entonces, Profe, bueno, sí, dígame. yo tengo una pregunta. O sea, ¿eso que pone ahí es el precio de lo que cuesta lo global o es la cantidad? ¿O sería solo uno como global? Sí, pues, sí, tiene todas las razones que tiene que ser uno. Y en el total global ya iría el 1.200.000 o el 1.400.000, o lo que sea que nos cobren. Sí, gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta ahí? Bueno. Tenemos un segundo capítulo aquí que se refiere a qué cosa, a los movimientos de tierras, el movimiento de tierras, y un primer elemento dentro de este movimiento de tierras era pues la nivelación, ¿cierto? La nivelación, lo que decíamos, es la conformación de la plataforma de trabajo. ¿Está bien? Para esa nivelación necesitamos hacer cortes y necesitamos hacer rellenos. Entonces, aquí seguimos trabajando en abstracto. Un primer elemento de esa nivelación, el 211, serían los cortes, digamos, cortes en tierra, ¿cierto? Cortes en tierra. Sí. Como es muy probable que no encontremos uniformidad en la superficie del lote y que para llegar al nivel de la plataforma nos toque hacer cortes con diferentes alturas, la unidad de medida más recomendable sería el metro cúbico. ¿Está bien? El metro cúbico y la cantidad que apreciemos o estimemos de la información topográfica en los planos, ¿no? Y por acá vamos a tener el 212 que vendría a ser como los terraplenes o rellenos, ¿cierto? También sin tener claridad sobre la altura de esos rellenos, la unidad más adecuada, pues obviamente, sería el metro cúbico. Quiero decir que al igual que dijimos en el descapote, si de pronto tenemos uniformidad en el espesor de esas capas de corte y de esas capas de relleno, pues podríamos usar el metro cuadrado como unidad definiendo el espesor de las capas. Solo que eso no es frecuente pues, en los terrenos, ¿no es cierto? Se necesitaría situaciones especiales para que eso sea frecuente, de modo que pues, podemos decir que los metros cúbicos son como la unidad de medida más adecuada. Sigamos poniendo esto a nivel de ejemplo. Aquí
tendríamos el capítulo de cimentaciones, y voy a irme mucho por la casuística, ¿cierto? Simplemente para el ejemplo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la estructura de cimentación las zapatas en concreto reforzado, ¿cierto? Las zapatas en concreto reforzado. Resulta que esas zapatas pueden ser muchas. Ustedes han visto esos planos de los diseños estructurales y en proyectos que de cierto nivel de complejidad, pues las necesidades de esa estructura van a ser muy, muy variadas. Entonces, es posible que nosotros definamos esto, ¿no? Digamos, perdón, que tenemos unas zapatas de 1,20 por 1,20 por 0,40, por decir algo, metros, ¿cierto? Y definido así, definido ancho o dimensiones planas, 1,20 por 1,20 y altura 0,40, la unidad de medida más adecuada sería la unidad de zapata, ¿no? Simplemente cuántas zapatas de esas dimensiones tenemos en el proyecto, ¿no? Porque puede haber más. Entonces hablamos aquí de zapatas, no sé, déjenme poner cualquier cosa, 1,50 por 1,50 por, bueno, 0,40. ¿Sí? ¿Está bien? Y también están definidas superficie y altura, entonces la unidad más adecuada sería cuántas de esas zapatas hay. Unidad. ¿Ya? Porque esta, 3.1.3, es otra zapata. ¿Cierto? Esta es otra zapata, ¿no es cierto? Ya no es la misma porque esta tiene más espesor. ¿Cuántas de estas? Sería cosa de contarlas en el plano. ¿Está bien? Y es posible que asimismo haya muchas otras. Unas zapatas que no son cuadradas, sino rectangulares, otras zapatas que son corridas, en fin, todas las zapatas que nos podamos imaginar que existen en un proyecto de construcción. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que si esto fuera real, aquí solo en los tipos de zapatas yo estoy teniendo, bueno, 5 ítems, posiblemente haya muchos más, ¿no? Zapatas de 1 por 1, zapatas de 0,50 por 2,10, en fin, un proyecto complejo, un edificio grande de apartamentos, por ejemplo, donde el diseño arquitectónico puede ser bastante sofisticado, pues va a exigir unas necesidades de estructura pues muy, muy fuertes. Bueno, pues yo me atrevería a decir que es posible, es perfectamente posible que usted, frente a esta situación, tome otra decisión.
¿sí? Digamos que en vez de trabajar en su planificación con estos 5 ítems, usted decide sacrificar un poquito las estimaciones de tiempo y costo, la precisión en las estimaciones de tiempo y costo, y decidir que para ustedes las zapatas van a ser una sola, ¿cierto? Un solo tipo. No sé si me explico bien. Usted escogería, en vez de cada tipo de zapata, la unidad de cada tipo de zapata, escogería todas las zapatas, todo el volumen de zapatas, todo el volumen de concreto que necesita para construir todas las zapatas. Y entonces usted puede olvidarse de esto, sáquete, lo borramos, y decidir que las zapatas en concreto las va a medir en metros cúbicos y va ahí a incluir todas las zapatas que teníamos, ¿cierto? ¿Y cuál es ese volumen? Pues la suma de los volúmenes de cada tipo de zapatas. Entonces estaríamos hablando, no sé qué números puse, pero estaríamos hablando, por ejemplo, de un volumen de 1,20 por 1,20 por 0,40 por 10 zapatas de esas, más 1,50 por 1,50 por 0,40 por 8, más 1,50 por 1,50 por 0,45 por no sé cuántas le puse, 4, y así todas, y obtiene el total del volumen del concreto que va a usar para meterme zapatas. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, es una cosa obvia que en el proceso constructivo usted no va a hacer las zapatas pues demasiado diferenciadas. A la hora de construir, construye todas las zapatas en su proyecto, ¿no es cierto? Utiliza 2, 3 días, lo que sea, pero funde todas sus zapatas y deja fraguando y deja armando la estructura para las columnas que vienen ahí enseguida, ¿no? Entonces, eso de considerar las zapatas como una sola unidad medida en metro cúbico, pues eh, de alguna forma no está demasiado lejos de la realidad del proceso constructivo, ¿no? Segundo, que a la hora de hacer el estimativo de duración y de costo, pues solo tiene que hacer un análisis. Y a la hora de controlar, también, solo un elemento de control. Y como parte negativa, pues un poquito de imprecisión, pero no importante, ¿sí? No quiero decir no una, no una imprecisión significativa, sino digamos que un poquito menos de precisión, qué sé yo, un 3% menos de precisión a la hora de la estimación de duraciones y costos, y en fin, ¿no? O sea, no es mucho lo que se sacrifica, pero existe esa posibilidad, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí hablando en el nivel de posibilidades. Lo mismo puede ocurrir con las vigas de cimentación, ¿cierto? Entonces aquí podemos hablar de vigas de cimentación tipo 1, el tipo lo define el plano, como la viga de cimentación es una lineal, una forma lineal, es muy posible que la mejor unidad perdón, corrijo un poquito aquí. Ya. ¿Está bien? Entonces,
Supongamos que el proyecto me dice que tengo dos tipos de vigas de cimentación, pues la tipo 1 y la tipo 2. Las vigas de cimentación son muy lineales, el metro lineal es una buena unidad para medidas, solo que en la definición del tipo de viga de cimentación tendría que estar incluida la sección transversal de la viga, ¿no? O sea, pues bueno, le pongo aquí tipo 1 y tipo 2 porque sé que en el detalle del plano estructural va a estar perfectamente establecido cuáles son las de tipo 1 y cuáles son las de tipo 2. En el caso de que eso no sea así, pues a usted le toca. Entonces, le toca definirlas. Por ejemplo, entonces va a decir, en vez de decir simplemente tipo 1, va a decir tipo 1 de sección 0.20 por 0.30, tipo 2 de sección 0.25 por 0.35, por decir algo. ¿Está bien? La unidad de medida más adecuada entonces en esas condiciones sería el metro lineal. Ahora, ¿existe posibilidad de otra? Pues sí, lo mismo que dijimos con las zapatas, usted puede decir para las vigas de cimentación, utilizar como unidad de medida el metro cúbico y totalizar como cantidad de obra los metros cúbicos de concreto reforzado que van a formar parte de las vigas de cimentación. ¿Sí estamos bien con eso? Bueno, lo mismo en lo que sigue. Por ejemplo, ¿qué seguiría la estructura principal? Entonces, por ejemplo, bueno, la 4.1, aquí puede tener columnas concreto reforzado de sección 0.30 0.30 metros. ¿Dónde está la M? Aquí. Sí, está bien. Y espérenme. Puedo correr esto, sí. Sí, entonces las columnas también son unos elementos lineales que se pueden medir en metro lineal, y está perfectamente definido, pero de pronto lo mismo que dijimos de las vigas, si tiene varios tipos de columnas, usted puede definir el metro cúbico como unidad de medida, quitando acá el detalle de la sección, del tamaño de la sección, ¿cierto? Entonces dejar simplemente columnas en concreto reforzado y la unidad de medida, el metro cúbico. Pues son alternativas que usted tiene a la hora de establecer su estructura de desglose de trabajo. ¿De acuerdo? Ninguno de estos asuntos son camisas de fuerzas. Alguien me preguntaba en la clase del otro grupo sobre algún texto que le pudiera definir cuáles son las unidades de medida para cada ítem. Y la verdad, eso es imposible o irrelevante, más bien que imposible, ¿no? Cada proyecto viene con sus condiciones y cada planificador de proyectos utiliza sus propios criterios, ¿cierto? Algunos son como la persona que les habla, bastante quisquillosos con el tema de las medidas y con el tema del control de costos. Otros son más liberales en ese sentido, o sea, tienden más a globalizar las cantidades y a
facilitar la elaboración del presupuesto, ¿sí? Lo que se gana en facilidad en unas cosas se pierde un poquito en precisión en otras y así, pero de todos modos las variaciones no son significativas, no son para quebrar a un constructor, ni mucho menos, ni para quebrar el erario público, son cifras bastante pequeñitas, son cifras bastante pequeñitas las que tenemos aquí en juego, ¿no? Perdón, las diferencias muy pequeñitas las que tenemos acá. Bueno. Disculpe, profe, una preguntita. Una pregunta. Dígame. Ahorita que estaba hablando en el ítem de cimentaciones, Dígame. ¿Sí me escucha, profe? ¿Me escucha, profe? Sí, le estoy oyendo, sí. Sí. En el ítem de cimentaciones, en el momento que se presente el mejoramiento del suelo, y sea necesario, por ejemplo, no sé, utilizar un suelo cemento, en ese ítem, pues también lo considero ahí, dentro de cimentaciones, ¿sería el mejoramiento Sí. para Sí, fundir las... Sí, perfectamente puede utilizarlo ahí, ¿no? El mejoramiento, las precimentaciones, por decirlo de alguna forma, que hacemos en concreto ciclópeo también, que también son una especie de mejoramiento de suelos. Todos esos elementos los puede ubicar dentro de la parte de la cimentación. Y también nos faltó decir la capa de protección en concreto 148, todas esas cositas son elementos que entran en ese nivel, ¿no? Muchas veces, dependiendo de las condiciones del terreno, se trata de bajar las posibilidades de filtración de agua que tienen los terrenos, unas como las que decíamos ayer, haciendo pozos o haciendo filtros para que el agua salga a una cañería y desaloje. O también, en algunos casos, incluyendo o poniendo en el piso, cuando no es mucha la humedad que tiene el suelo, poniendo en el piso estos láminas de polietileno, así como las que usan los que hacen invernaderos, posiblemente un poquito más delgadas, ¿cierto? Para impedir la subida del paso del agua. Y eso también se puede incluir en ese nivel de cimentaciones. Creo que es donde mejor quedan, ¿no? Pero si usted algunas de esas cosas las quiere incluir en el tema de movimiento de tierras, pues también. Lo importante es que queden incluidas en alguna parte, ¿no es cierto? No específicamente en qué parte. ¿Está bien, líder? Ok. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué otra preguntita podemos tener? Aquí pueden surgir seguramente muchas dudas. Entonces, por favor, resolvamos esas dudas. Bueno, mientras organizan sus preguntas, yo quiero mostrar una herramientica para el cálculo de cantidades de obra. Sobre todo cuando esto se hace de manera manual. Sé que cuando nosotros disponemos de juegos de planos con herramientas tecnológicas, AutoCAD
capas, bueno, en fin, cualquier CAD que usemos, pues el cálculo de cantidades de obra en muchos grados se resuelve simplemente con la orden de medición que uno le da al CAD, ¿no? Entonces, muchas de estas mediciones de obra, pues el programa se las va a entregar automáticamente y eso pues es como el estándar actual, ¿no? Ya la parte manual de calcular estas cosas de la planificación de proyectos, pues es bastante, va primando. Pero es posible que en algunos casos todavía nos toque hacer mediciones, pues de forma manual, ¿no? O sea, cuando disponemos no de planos en AutoCAD o en cualquier CAD, sino como ayer alguien decía, planos en PDF o copias físicas de planos, entonces nos toca proceder a hacer el cálculo con lápiz, escala y calculadora, ¿no es cierto? Una forma de organizar las mediciones que es conveniente tenerla en cuenta, porque de pronto uno puede ir haciendo mediciones sobre una hojita de manera desordenada, de manera que uno mismo la entienda y tal, ¿no? Pero existe el inconveniente de que muchas veces uno lo midió o no lo midió, o a veces cuando el trabajo que uno empezó le toca terminarlo a un colega, no se sabe qué ya midió y qué no midió. Entonces, esta herramienta es muy elemental y muy fácil de manejar, se hace a mano alzada, no hay que sacarla en limpio. No, para la presentación, nada, es una tablita que la vamos haciendo a mano alzada, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos? Se trata de una hojita de trabajo común y corriente donde vamos a tener la descripción del ítem que estamos tratando de medir. A ver, el número de veces que se repite la medición, ¿sí? Que tenemos el largo, la altura, el símbolo que ustedes quieran utilizar, el espesor, como quieran organizarla. Esto es solo una idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen allí la hojita de trabajo y digamos que van a hacer la medición de una viga de cimentación. Entonces, ese era el ítem 3, ¿qué sería? 3.2. Aquí lo tengo. 3.2. 3.2.1. Y el ítem se llama viga de cimentación 1. Y
bueno, y usted va a su plano y encuentra que la viga de cimentación tipo 1 mide, no sé, 15 metros, 15 metros de longitud, y que en el plano que usted está trabajando, usted ve que de esas vigas de cimentación tipo 1 de 15 metros tiene, no sé, tiene 4. ¿De acuerdo? Entonces ahí va registrando usted en su hojita de trabajo, va registrando las mediciones que hace. De modo que el total de metros lineales de esta viga es de 60, ¿no? 60 metros lineales. ¿De acuerdo? Y pasa a otro, 3.1.2, la viga de cimentación tipo 2, o con las dimensiones como usted quiera. Hay 5 de estas vigas y usted tiene 22 con 50 metros. Y el total de cuánto viene a dar esto, 22,50 por 5, bueno, lo que nos dé. ¿Está bien? Y por ejemplo, en otro momento usted está definiendo, no sé, el ítem 5.3, que puede ser un muro en ladrillo. Un muro de ladrillo de espesor 15 centímetros, entonces pues aquí este muro ya tiene largo y ya tiene ancho, ¿no es cierto? Ya tiene 12 metros de largo y, perdón, no ancho, sino espesor o altura mejor, ¿no? H, la otra dimensión, 2,50, ¿cierto? Y bueno, usted mire esos planos y encuentra que de estos muros de 12 por 2,50, pues tiene 6 en su proyecto y la cantidad total es 6 por 12 por 2,50 metros cuadrados. ¿Está bien? Registrando y entonces otro muro, entre otros ejes, en fin, usted va midiendo las cosas allí y va detallando aquí en la descripción exactamente qué es lo que está midiendo en su estructura de desglose, dos de los ítems que conforman su estructura de desglose, ¿de acuerdo? Este es muy sencillito, esta herramienta es muy sencilla, como le digo, no hay necesidad de presentarla, no hay necesidad de sacarla en limpio, pero sí hay necesidad de llevarla con todo el orden que sea del caso, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahora sí sus preguntas, por favor. Bueno, listo, entonces yo quiero pasar a otro puntico. Vamos a compartir otra pantallita aquí, creo que es esta. Bueno, sí. Esta, bueno, digamos que el tema de
la estructura de desglosa del trabajo, pues digamos que lo podemos dejar ahí donde está. Ahí está como completa la información. Es posible pues que queden muchas dudas. Hemos trabajado con niveles de abstracción bastante grandes, poca concreción, como muy abstracto. Y es posible que muchos chicos no se hayan podido exponer con la suficiente claridad. Pero como recurso tenemos esa tarea que tienen que hacer los grupos de pues, hacer todo el planeamiento de un proyecto que cada grupo ha escogido, ¿no es cierto? Entonces, allí ya cuando estemos trabajando sobre esos elementos, la concreción, la especificidad ya va a aumentar. Entonces, allí sí ya podría prestarles asesoría, resolviendo completamente las dudas que sobre su proyecto se puede presentar. Entonces, allí ya no vamos a estar hablando tan en abstracto, sino que las cosas se van a concretar un poco más, y espero pues que con eso las dudas que se presenten respecto a la lectura de desglose de trabajo y las cosas que vienen después de eso, pues ya la claridad puede sea la suficiente para sus necesidades. Entonces ya dejando el punto de la estructura de desglose de trabajo allí, o sea, del alcance del proyecto, quiero que empecemos a trabajar en lo siguiente dentro de los campos de conocimiento del PMI. Lo siguiente es la administración del tiempo, ¿cierto? Lo que PMI de manera genérica denomina la administración del tiempo, para nosotros siempre ha sido la programación de obra. Y vamos a trabajar un poco en eso, en la programación de obra. Tema que ya conocen, por supuesto, porque la programación que nosotros hacemos se basa en la teoría de redes, y ustedes conocen pues seguramente la red CPM, la ruta crítica, o PERT, ¿no? No sé con cuál han trabajado, pero una de las dos básicamente son lo mismo. Las diferencias que hay entre uno y otro método en los tiempos actuales son detalles. La red CPM, la red de ruta crítica, tiene dos modalidades. Una en donde las actividades están en las flechas y otra donde las actividades están en los nodos, ¿cierto? Pero tampoco hay mayor diferencia. PERT utiliza la red con actividades en nodos, y el Microsoft Project, que seguramente todos conocen, pues también funciona con actividades en los nodos, ¿no? De manera que bueno, mejor dicho, todo lo que las diferentes formas de presentación de las cosas que ustedes conocen, pues las utilizan sin ningún problema una u otra de las formas acá. Bueno, dicho eso, hay un elemento súper importante dentro de estos. Ayer les estoy compartiendo pantalla, sí, que es lo que yo llamo la matriz de precedencias. No sé cómo la conocen ustedes,
posible que la conozcan con otro nombre. La matriz de precedencia es esta tablita, en donde en la columna central nosotros tenemos todas las actividades que salen de la estructura de desglose del trabajo. Y en la columna a la izquierda están las actividades precedentes, o sea, esas actividades que necesitan terminarse para arrancar a ejecutar la actividad que nos interesa. Y en la columna de la derecha están las actividades consecuentes, o sea, las actividades que se pueden ejecutar una vez que la actividad que estoy planificando se ha ejecutado. ¿No es cierto? ¿Cómo le llaman a esta herramienta? ¿Qué pasó? Se me fueron. Había 62 y ahora no hay nadie. ¿Están ahí todavía? Ingeniero. Están. ¿Cómo le llaman a esto? ¿Lo mismo, la matriz de precedencias? Sí, igual. Bueno, le llaman lo mismo, le seguimos llamando la matriz de precedencias. Ustedes saben que para estos elementos de programación, sobre todo, hay infinidad de nombres que le dan a las cosas. Bueno, la matriz de precedencias es la parte más importante de toda la programación. ¿Sí? Usted define la matriz de precedencias y todo lo que viene enseguida se lo hace Microsoft Project o seguramente cualquier programa que ustedes utilicen. ¿Ya? ¿Qué le hace Microsoft Project? Pues que ustedes seguramente lo utilizaron o seguramente hicieron esos cálculos manualmente, ¿no? No sé cuál sería la situación, pero en todo caso, ustedes definen la matriz de precedencia y lo que viene de luego son cálculos numéricos. Lo que viene después de eso son cálculos numéricos, ¿no es cierto? Entonces, establecen los tiempos en la red, ¿no? El tiempo más pronto posible, el tiempo más tarde permisible, y se hacen el recorrido de izquierda a derecha para el tiempo más pronto posible y después de derecha a izquierda para el tiempo más tarde permisible, y esos tiempos los llevan a una tabla de tiempos y en esa tabla de tiempos ya pueden calcular las holguras y en fin, ¿no? Y calculados los tiempos y las holguras de cada una de las actividades, el Microsoft Project les hace el diagrama de Gantt, ¿no? O sea, todos los elementos de programación los pueden hacer a mano y no hay ningún problema, pero ya cuando estamos hablando de proyectos de construcción, pues donde vamos a tener, qué sé yo, en el de ayer había como 90 ítems, ¿no es cierto? Manejar en esa programación 90 ítems siempre es una cosita larga, de modo que siempre va a ser preferible el uso del software, ¿no? Pero si alguien quiere hacer cositas a mano, pues está perfecto. ¿Qué es lo único que no le hace el software? La matriz de precedencia. Esa parte sí le toca a usted necesariamente. ¿De acuerdo? No hay chance de que eso le haga el software. Eso se lo piden como datos de entrada. Y esa matriz de precedencia, pues es la lógica del programa. Por eso es que el software automático no lo hace, porque esa es la lógica suya, ¿no? Ahí está su conocimiento de los procesos constructivos, ahí están las decisiones de estrategia que usted asuma,
Y ahí está el conocimiento de la disponibilidad de recursos que usted tenga. Y eso no tiene por qué saberlo el software, eso se lo va a pedir de dato. ¿De acuerdo? Entonces, nada, a trabajar con eso. ¿Y cómo se trabaja con eso? Miren, ahí en la mitad, en la columnita de la mitad, están todas las actividades que salen de la estructura del desglose del trabajo. Ahí está, posiblemente tengamos 60, 70, 80 o más ítems, ¿no? De construcción. Todo el resultado de la estructura de desglose. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Actividad por actividad, pensar y definir cuál es la actividad que tiene que estar terminada para poder ejecutarse y cuáles actividades pueden ejecutarse una vez la actividad central se ha ejecutado. Entonces, miren este ejemplito, pues que no es nada. Es algo que hice a toda carrera, más o menos guiándome por lo que hicimos ayer. Entonces, nosotros tenemos aquí esa primera actividad A, localización y replanteo. Por ser la primera actividad, no tiene precedente, pero una vez que se termine la actividad de localización y replanteo, es posible que programemos ejecutar la B, descapote, y la C, campamento, ¿cierto? Listo. Ahora, la B, que es descapote, necesita que localización y replanteo esté terminada, y una vez que he descapotado, puedo hacer la nivelación de la plataforma. Y en cuanto a la C, campamento, requiere que la localización terminada, una vez que está terminada campamento, puedo hacer instalaciones provisionales, ¿no? Una vez que termine descapote, puedo hacer la nivelación de la plataforma. Y una vez que termine campamento, puedo hacer instalaciones provisionales. Bueno, eso ya lo dije. Ya, en fin, ¿no? Ese es el mecanismo, que se sigue para establecer esa matriz de precedentes. Sí, por favor, no tengan en cuenta lo que aquí dice. Es posible que, como lo hice a toda carrera, haya alguna falla, pero pues nada, espero pues que con esto se recuerde lo que hicieron en otro momento, como una ¿qué? Matriz de precedentes. Entonces, aquí tenemos 3 elementos que hay que tener en cuenta para poder hacer esto bien. Pero en primer lugar, decir que esto no es una cosa que salga de una, ¿sí? Aquí ni es el trabajo de una sola persona. Este es un trabajito de consulta con todas las personas que pueden aportarle al programador, al planificador, para que el plan de trabajo resulte bueno y sea aplicable y resulte real, ¿no es cierto? Ejecutable. Porque en principio yo puedo poner cualquier cosa, y darle ese dato al project y él me sacará tiempos y me sacará cosas sin ningún problema. Pero está bien hecho eso, pues bueno, tenemos que procurar que sí lo esté. Es el trabajo de varias personas que conocen, es el trabajo del planificador, de las personas que tienen experiencia en construcción, ingenieros y arquitectos. Es importantísimo la colaboración en esto de los maestros de obra calificados, que saben mucho de la ejecución en sí. ¿No es cierto?
o sea, es el trabajo de varias personas y esto hace uno un primer ensayo y por ahí hay cositas que no le funcionan y modifica y ajusta hasta cuando obtiene pues una cosa ya que pueda satisfacer las necesidades que se tienen. Hacer esto entonces con ese equipo de trabajo obedece a 3 elementos de lógica. Una, pues obvio, la lógica de los procesos constructivos, ¿no es cierto? Donde pues no es posible que yo haga unas columnas si antes no he hecho la zapata y la viga de cimentación, ¿no es cierto? Pues que no es posible que haga la base de los pisos si antes no he construido la subbase en receo, ¿cierto? Que no es posible que yo haga el estuco de un muro si antes no lo he repellado, cuando se exija eso. En fin, ¿no? O sea, que no es posible pintar si antes no está la pared en las condiciones de presentación que se requiere. Y así todas las cosas, ¿no es cierto? Hay una lógica constructiva, hay una lógica de los procesos constructivos que me dice eso. Primero tiene que ser esto, después puede ir esto, en fin, ¿no? Hay un segundo elemento que entra en juego aquí, que son las decisiones, digámoslo, usando esa palabrita que a ratos es demasiado usada, decisiones estratégicas de los constructores, ¿no? En la estrategia general del proyecto. No me refiero a la administración de la empresa, ni mucho menos, sino en la estrategia de ejecución del proyecto, que eso es algo que lo define usted como constructor. ¿Qué hace? ¿Cómo aborda como estrategia general su proyecto? ¿No? Uno ve construir edificios y ve diferentes formas de hacer esos edificios, ¿no? Algunos se ocupan de hacer primero todo lo que es la estructura sismo resistente, o sea, hacen todas la cimentación, las vigas, las columnas, las vigas aéreas, las losas, y van subiendo losa por losa hasta que llegan al último nivel y no hacen nada en ninguna otra cosa. Algunos, uno ve que van subiendo en la construcción de las losas, pero ya han empezado a trabajar en los pisos de abajo en algunas otras actividades. No, hay unos que terminan la construcción de todo el esqueleto de la construcción y empiezan a hacer la terminación de cada piso de arriba para abajo. En fin, ¿no? Esas son decisiones que toma el constructor, pues, por decirlo de alguna forma, a voluntad, ¿no? Y eso incide, obviamente, en la secuencia lógica de las actividades que van a aparecer en esta tabla de precedencias. Hemos hablado de 2 cositas bien importantes: la lógica de los procesos constructivos y la decisión de estrategia de construcción de los constructores. Pero hay un tercer elemento que incide significativamente aquí, que es la disponibilidad de recursos, ¿de acuerdo? Es la disponibilidad de equipo, de maquinaria, la disponibilidad de gente, la disponibilidad de materiales, la disponibilidad de dinero, o sea, de todos los recursos que se necesitan para hacer las construcciones. Entonces, allí también hay una incidencia que hay que tenerla en cuenta.
Y solo para ponerlo a nivel de ejemplo, porque pienso yo que es claro, si usted como constructor en su proyecto solo tiene una retroexcavadora, entonces va a tener que hacer una secuencia para todas las actividades que requieren la retro, ¿no? Entonces, la retro trabaja en tal ítem y una vez que lo termine pasa al otro y al siguiente. Entonces, si usted ve que en su proyecto o tiene establecido que en su proyecto solo va a disponer de una retroexcavadora, pues programa en consecuencia, ¿no? O sea, en una secuencia, actividad por actividad, de las que necesitan el uso de la retroexcavadora. Pero si tiene dos, entonces muchas de las cosas se pueden hacer en simultánea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces una retroexcavadora está trabajando en unos determinados ítems, simultáneamente la otra retroexcavadora está trabajando en otros. Y eso por ponerlo solo como ejemplo, ¿no? Y la disponibilidad de recursos pues es muy importante en esto. Esos tres elementos de análisis le dan a usted una buena matriz de precedentes, tener en cuenta, hacer ese análisis detallado, minucioso, juicioso de lo que se puede y lo que no se puede hacer en la secuencia de actividades del proyecto, ¿cierto? En la medida en que eso resulte bien, el programa resulta bueno. O sea, si no tenemos una buena matriz de precedentes, pues aun cuando hagamos perfectos los cálculos de tiempos y todas esas cosas que vienen enseguida, pues el programa va a ser malo, ¿no es cierto? En cambio, con una buena matriz de precedentes, usted no pierde, porque es lo que el Microsoft Project le pide. La actividad tal, cual sigue, cual no, cuánto dura, etcétera, etcétera. Ese es el dato que usted le entrega al project y del resto se encarga de eso él, de todos los cálculos. Pues yo hace rato que no lo he manejado el project así como con juicio. No sé qué tanto se puede hacer ahorita en las versiones actuales, pero de todos modos siempre project le dio la posibilidad a uno de que si uno le entrega la matriz de precedentes o le entrega los datos de entrada, pues que él le pide, en la forma que él le pide, de ahí en adelante él le hace una red con actividades en nodos, calcula los tiempos en la red, le saca las tablas de tiempos que usted le pida, le deja programar recursos, sobre todo recursos humanos, es lo que él hace en programación de recursos, hace la programación de recursos humanos, pero nosotros muchas veces tenemos más necesidad de programar equipos, o más necesidad de programar obreros, o más necesidad de programar el flujo de caja, pero todo eso se lo deja hacer el proyecto, ¿no? Incluso una parte importante para mí en esto de la programación, que es tener un diagrama de redes de Gantt, el proyecto se lo hace y lo deja manejar fechas, y lo deja manejar días de fiesta, y lo deja manejar de todo. Fíjese que ese proyecto le hace de todo, y bueno, y no sé qué otro programa haya por ahí bueno para manejar proyectos, debe haber muchos. Pero insisto, si la lógica del programa no está bien hecha, pues nada, todo lo de ahí en adelante es falso, ¿no? Entonces es la clave. Lo único que el software no le puede hacer es la matriz de precedentes y consecuentes. De resto, todo se lo hace. De modo que ese es el punto en donde tenemos que trabajar, el punto donde
tenemos que fortalecernos. De ahí en adelante ustedes son unos tigres para el manejo del software, de modo que no van a tener ningún inconveniente de nada, pero mucho juicio con la matriz de precedentes. Bueno, eso sería lo que tenía para compartirles hoy, y pues sé que hay muchas preguntas que ustedes me quieren hacer. Empecemos. Parece que no había muchas. Bueno, todo quedó relativamente claro. Sí, ingeniero. Bueno, Camilo, bueno, todos. Entonces, pues terminemos ahí, dejemos ahí. Cualquier, pues, sí, como les decía hace un rato, vamos a tener la oportunidad en ese trabajo en grupo de concretar muchas de estas cositas. Pues, creo que en esta parte no hay mucho lo que yo les puedo aportar, aparte de lo que ustedes ya saben. Y luego pues nos vamos a meter a los análisis, a los estimativos de costos, pues para seguir con nuestro plan de estudios. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, observación o comentario, vamos a dejar ahí. Y nos vemos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Que tengan un feliz fin de semana, que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Gracias.